Buenos días, bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún, a los jóvenes del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, de 4 a la segunda clase de la materia de Derecho Constitucional 2, hoy martes 26 de octubre del año 2021. Espero que todos se encuentren bien. Y aquí seguimos. Antes de dar inicio a la clase, hay unas notas importantes para informarles. La próxima semana, estamos hablando, en la próxima clase, vamos a tener nuestro examen parcial. El martes es opinable y creo que me estoy pendiente, creo que ya les preguntaron a ustedes, si la clase se puede tomar el miércoles de 12 del día a 2 de la tarde. No me han confirmado, esa era una propuesta, yo digo que es la mejor explicación. El lunes, pues no tendríamos clase por línea, sería hasta el miércoles en el horario que les van a confirmar, ustedes también estén pendientes. También es importante hacerles notar lo siguiente, como tenemos examen la otra semana, la actividad, la número 3, se va a subir a plataforma anticipadamente. La voy a subir 2 días antes, estamos hablando domingo y lunes, desde el domingo debe de estar. Lógicamente que la actividad la vamos a cerrar hasta el martes, que no hay clase, pero en plataforma, digo, podrían aprovechar también para aprovechar ese día para que también contesten su tercera actividad que va a estar en plataforma juntamente con su síntesis. Les aclaro los temas. Hoy vamos a ver qué es el poder legislativo. Ya lo habíamos señalado en la primera clase, pero de manera general, porque vimos en lo que es el poder ejecutivo. Hoy vamos a ver qué es el poder legislativo, ya entrando en análisis, y una breve historia del poder legislativo en México. Desde la época de la Guerra de Independencia, cuando Morelos emitió su documento histórico, Los Sentimientos de la Nación, y cuando también se promulgó la Constitución de Apatzingán, no llegó propiamente a funcionar como tal, porque estaban en el periodo de guerra, y fue un documento que fue creación de don Andrés Quintana Roo, el prócer, cuyo estado lleva su nombre, junto con 2 personas también notables más de aquella época. Esta constitución, si bien no llegó a entrar en vigor, pero sus ideales sí sirvieron para la constitución de 1824, que fue la primera constitución del México. Bueno, en la próxima clase vamos ya a adentrarnos al estudio de los artículos de la Constitución Federal que habla sobre el poder legislativo. Hoy vamos a ver qué es el poder legislativo, cómo funcionan las 2 cámaras, la Cámara Alta, la Cámara Baja, cómo están compuestas, y la breve historia del poder legislativo en México. Ya en la clase número 3 vamos a ver los artículos de la Constitución que se relacionan con el poder legislativo. El examen tiene que estudiar lo que vimos en la primera semana y lo que vamos a ver hoy. ¿Qué quiere decir esto? Las síntesis de la semana 1 y 2 hay que estudiar muy bien para su examen de la próxima semana. Si nos dice que va a ser el miércoles, bueno, el miércoles tenemos la clase a la hora que nos indiquen. El examen lo que voy a tener por anticipación para efecto de que el día de la clase se abra y van a tener hasta las 23:59
9 horas para que lo puedan concluir, solo que cuentan con 1 hora y un intento. ¿Perdón? Profe, disculpe, ¿hasta qué hora vamos a tener para hacer el examen? Es hasta las 23:59 horas, pero tomen en cuenta también otra cosa, el cambio de horario. Ustedes dirán, bueno, pues si nosotros nos afecta, somos de Cancún. Sí, pero hay que checar el horario de la plataforma. En Zoom no hay problema, yo les pongo, vamos a tener clase a las 11 de la mañana, y pues 11 de la mañana hora Cancún, y lógicamente los que están una hora atrasadas y en otro campo tienen que entrar, pues, como ajustarse a lo que se está viendo. Estamos diciendo, por ejemplo, 11 de la mañana, por excepción de Baja California Sur, creo que Sonora, todos los demás estados tienen una hora de atraso. Ahora son las 11:20 y dentro de una semana serían las 10:20 para esos estados. Pero nosotros seguimos en la misma sintonía. Les digo esto por lo anterior. No esperen hasta las 23:59 horas que marca la plataforma para que entreguen su examen. Traten de acabarlo a más tardar, sí, tarde, 9 de la noche, 10 de la noche, vamos a poner. No esperen hasta el último minuto para hacer las cosas. Puede ser que si yo les digo el examen va a estar abierto desde las 11 de la mañana, puede ser que esté abierto desde antes, puesto que la hora de la plataforma creo que es la hora de Chiapas. Trate digo, no afecta nada si la hora con la que va a abrir abre una hora después. Tiene todo el día, pero sí cuiden el aspecto de no dejarlo hasta el último minuto de contestar su examen. Son 20 reactivos de opción múltiple de lo que vimos en la semana 1 y lo que vamos a ver en esta semana, hoy. Y su tercera actividad se va a abrir desde, podríamos decir, desde el domingo. Van a tener domingo, lunes y el martes que es final. Aprovecho, yo voy a cerrar hasta el martes a las 23:59 horas, porque estoy considerando que el miércoles es cuando vamos a tener la clase del martes. Pero tiene que ser a las 12 porque tengo clase temprana presencial en la universidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto? Prácticamente en el examen, ¿qué va a venir? Poder ejecutivo y poder legislativo federal en esta primera parte de lo que se va a ver hoy. Ya los artículos de la Constitución que se refieren a poder legislativo va a ser el tema de la clase 3, pero eso ya entraría para el examen final. Les va a servir para contestar su actividad, su cuestionario, pero para efectos de examen, el tema 3 y el tema 4, o sea, la cuarta clase, es lo que va a salir en el examen final. Se les avisa con anticipación para que tomen nota y, tengan al pendiente de esta situación. El día 2 es día de los fieles difuntos, como todos ustedes saben. Ya estamos en la cuestión de las festividades de los difuntos. Bueno, las costumbres son desde el 29, 30 de octubre, 31, 1 y 2. Bueno, pues vamos a dar inicio, no sé si tengan alguna pregunta. Andrea, dice acá, Andrea, dice Andrea, Adriana, Andrea Ochoa, Canul, Claudia, Ania, Jessy, Manuel Hoy, Oscar Tobar y Rodrigo. ¿Alguna pregunta sobre la mecánica de las actividades y del examen parcial? No, profe, todo claro. Bueno, y ojo, el cuestionario de esta semana ya está en plataforma. Aquí sí puede, digo, creo que si estamos hoy, martes, no recuerdo si jueves o viernes cierra, ahí no hay problema, porque la actividad adelantada va a ser hasta el domingo.
para que tengan en cuenta el domingo, ya está el cuestionario de plataforma. Así, al día siguiente de su examen parcial, pues ya las calificaciones de ustedes ya van a estar en plataforma. O sea, se cumplieron con sus 3 cuestionarios, cuántos se sacaron en ellos y su examen parcial. Entonces ya la coordinación académica ya puede dar trámite a las calificaciones de área escolar correspondiente. Bueno, Profe, sí, el cuestionario el cuestionario número 3 va a estar el domingo, ¿no? Va a abrir el domingo. domingo sí, porque debería ser domingo y lunes, porque martes deberíamos tener clase. Pero como no hay clase, bueno, voy a cerrarlo hasta ese martes a las 23:59, porque se supone que la clase la vamos a tener el miércoles, y miércoles sería clase y examen. No va a haber ya la actividad, porque la actividad ya anticipadamente ya se subió para que ustedes cumplan. No sé si hay otra duda, Jaime. No, profe, así está bien, gracias, me vale. Tome nota, que se organicen para que tengan pendiente esta situación. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, el Poder Legislativo Federal. En su síntesis tienen una imagen muy clara antes de empezar, está escrito, de cómo se conforma el Congreso. El Congreso, cuando hablamos del Poder Legislativo, jóvenes, estamos hablando del poder que hace las leyes. Y son 2 cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Estas 2 cámaras, nuestro sistema es bicameral, porque son 2. Hablando desde el punto de vista federal, porque los estados, el poder legislativo del estado es lo que llaman el Congreso del Estado, pero es la legislatura, solo hay diputados, no hay senadores, los senadores están federados. Bueno, el Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo Federal de México. Este se conforma por una asamblea bicameral, porque estamos hablando, como les dije, de 2 cámaras. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Normalmente se les denomina la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta es la de Senadores y la Cámara Baja es la de Diputados. Está dividida entre el Senado, que está constituido, ¿cuántos miembros hay en el Senado? 128 integrantes. Más adelante van a ver cómo se conforman esos 128. Y en la Cámara de Diputados consta de 500 legisladores. Aquí, como los senadores, 300 son los de mayoría relativa, son los que, por los que vota la gente, y los 200 son por el principio de representación proporcional, de acuerdo al partido en lugar de la votación. Hay unas listas que dicen, bueno, el PAN, el número 1, fulanito, número 2, número 3, sacando cuenta, les dirán, bueno, ¿cuánto quedaste en tal lugar? Y te corresponden tantos diputados de representación proporcional. Son los que no participan directamente en las votaciones, sino entran en elección a través de esas listas que proponen los partidos, y de acuerdo al lugar en que tienen la elección, es el número de diputados de representación proporcional que le corresponde a cada partido. Que no fue bueno. En este caso se dice el PAN 8. Bueno, a ver, la lista del PAN 8. Y de esta persona hasta la número 8. Hay veces que la número 9 que se pone a pelear por si al PAN le corresponde otro diputado de representación proporcional para que pueda entrar en noveno. Si no, ahí se puede. Nada más entraron 8. Hay otra lista, puede ser 35, así, etcétera, etcétera. Y así se van conformando los 200 diputados de representación nacional, porque los otros 300 son los que participan directamente en las elecciones, en las urnas, son por los que la gente vota.
La constitución vigente, saben ustedes, era del 5 de febrero de 1917, en Querétaro, el presidente don Venustiano Carranza. Prevé este órgano del Poder Legislativo, las cámaras, en su título tercero, capítulo 2, secciones 1, 2 y 3, y lo aborda en 28 artículos, es lo que vamos a ver en la próxima clase. En ellos se especifican cuáles son las obligaciones de las cámaras, sus facultades, los requisitos, las restricciones del aparato legislativo, principalmente la facultad exclusiva entre los poderes de la Unión y repartida entre las dos cámaras. ¿Para qué? Para estudiar, discutir, votar y emitir las iniciativas de leyes, reglamentos, códigos, normas y las reformas a todo ello, que se les presenten durante sus periodos que están sesionando, porque hay sus sesiones. Es decir, posee la acción deliberativa para legislar, para hacer leyes en todos los asuntos del Estado mexicano. También sus deberes incluyen determinar la composición de la división política del territorio nacional, la facultad para cambiar de sede los poderes de la Unión, aprobar la declaratoria de guerra, para el caso de guerra, del presidente, la aprobación de iniciativas, rendición de cuentas, exigencia de comparecencias y eventuales remociones de los titulares o integrantes de los tres poderes de la Unión, incluido el presidente de la República. La elección del interino o sustituto, o presidente interino o sustituto en caso de que se diera, y diversas prerrogativas que le conceden otros artículos de la Carta Magna y las leyes federales. La Cámara de Diputados, ¿dónde está esa Cámara de Diputados? Ahí en el Palacio de San Lázaro. Ahí está la Cámara de Diputados. Cuando tengan la oportunidad de ir a México, vean ustedes donde está la Cámara de Diputados. Digo, no son edificios como estamos acostumbrados a ver, o no, son inmuebles grandísimos, así como está también la sede del Poder Judicial Federal, donde están los juzgados federales, porque la Suprema Corte está en el centro histórico. A un lado del Palacio Nacional está la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es la Cámara Baja. Grábense bien, los diputados baja. Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Del Poder Legislativo Federal de México está integrado, junto con el Senado de la República, una asamblea bicameral en la que se deposita este poder legislativo. Se compone de representantes de la nación, que son 500 diputados, electos en su totalidad para un periodo de 3 años, que inicia el 1 de septiembre de la elección, o sea, el 1 de agosto, si coincide con la elección presidencial. Su sede es el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. El total de sus integrantes se divide en dos principios de elección, como les expliqué hace un momento. Los 300 diputados electos de manera directa, uno por cada uno de los distritos electorales federales que componen el país. La República también tiene su mapa electoral, que está compuesto por distritos electorales. Entonces estamos hablando de 300 distritos electorales. A todos los estados les corresponde un número de diputados según sean el número que tenga previsto el mapa electoral en cuanto al estado, a la entidad federativa, y 200 diputados que son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en 5 circunscripciones plurinominales. La vigente Constitución del 17 prevé este órgano en su título tercero, capítulo segundo,
secciones 1, 2 y 3 y aborda completamente a este en 9 artículos. En ellos se especifican las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones de la Cámara. Sus facultades exclusivas incluyen publicar la declaratoria oficial del presidente electo, que expide el Tribunal Electoral, coordinar y evaluar a la Auditoría Superior de la Federación, es la ASF, ratificar el nombramiento del secretario de Hacienda, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la titularidad legislativa en relación al presupuesto e ingresos que proponga el Poder Ejecutivo, la facultad para decidir si se procede o no contra algún miembro de los poderes de la Unión, excepto en la del presidente, cuestión que corresponde no a los diputados, al Senado. En caso de cometer un delito, en los términos del artículo 111 constitucional, designar a los titulares de los órganos autónomos, como está el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Auditoría Superior, el Banco de México, el INEGI, el COFESE y la IPP, y todas aquellas responsabilidades que le concedan otros artículos de la misma Constitución y las leyes federales. Por su parte, jóvenes, pasando a la Cámara de Senadores, el Senado de la República. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o Senado de la República, también conocido con este nombre, es la Cámara Alta del Poder Legislativo Federal de México y está integrado junto con la Cámara de Diputados en una asamblea bicameral en la que se deposita este poder. Se compone de representantes de las entidades federativas, o sea, de los estados, que son 128 senadores electos en su totalidad para un periodo de 6 años. Los diputados son 3. Los Profe. senadores, sí. Perdón que lo moleste. Dicen mis compañeros que sí lo pueden aceptar. Gracias, profe, y perdón. ¿Dónde se ubica la Cámara de Senadores? Igual en la Ciudad de México, pero se está en la intersección de dos de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. La avenida Paseo de la Reforma número 135, justamente donde cruza con la avenida de los Insurgentes, dentro de la delegación Cuauhtémoc. Bueno, ya no es delegación, ahora es alcaldía Cuauhtémoc. Ya dejaron de ser delegaciones. La anterior sede del Senado se encontraba en el centro histórico de la misma ciudad, en un edificio conocido como la antigua casona de Xicoténcatl. Ya no están ahí, ahora están en el primer lugar que les dije, en la alcaldía Cuauhtémoc. El total de sus integrantes, de los 128 senadores, se divide en 3 principios de elección. O sea, ¿cómo salen esos 128 senadores? 64 senadores son electos de manera directa, o sea, directos van y votan en la urna la gente. 2 por cada una de las 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México. 2 son los 64. Otros 32 senadores son asignados a la primera minoría, es decir, el segundo lugar de la elección. Esto es 1 por cada entidad federativa, según el segundo, vamos a decir, lugar de la elección, como haya quedado el partido, y 32 senadores que son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de una lista nacional de acuerdo al porcentaje de votación que se haya obtenido en el país. Así es como se reparten los 128. Los que van a ir a las urnas a votar, que ven ustedes en las boletas, son 64. Después, según el que ha quedado en segundo lugar, son 32 senadores,
Y después hay otros 32 senadores que son por representación proporcional de acuerdo al porcentaje de votación que se haya obtenido del país. Sumas todo eso, dan 128 senadores y son los que están en la Cámara. La vigente Constitución de 1917 prevé este órgano en su título tercero, capítulo segundo, secciones 1, 2 y 3, y aborda concretamente a este en 5 artículos. En ellos se especifican las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones de la Cámara. Sus facultades exclusivas incluyen legislar en materia política exterior, aprobar o no los tratados y convenios internacionales firmados por el presidente de la República, autorizar todo tipo de movimiento de las Fuerzas Armadas, ya sea dentro del territorio nacional, a través de la Guardia Nacional, o fuera de esta, así como el tránsito de tropas extranjeras dentro del país. Ratificar todos los nombramientos del Ejecutivo en materia de Fuerzas Armadas y política exterior, declarar la desaparición de los poderes de los estados, designando un gobierno interino y estableciendo los métodos para su eventual sustitución, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto con la terna que propone el presidente de la República, el Senado, y entre esa terna va a salir al que van a designar. Legislar en materia de seguridad nacional, incluyendo la aprobación de la política gubernamental propuesta, designar al fiscal general de la República, decidir a través de decretos sobre límites fronterizos de los estados, la facultad para decidir si se procede o no contra el presidente de la República en caso de cometer un delito, en los términos del artículo 110 constitucional y todas aquellas prerrogativas que le conceden otros artículos de la Constitución y las leyes federales. Así como les mencioné al inicio de la primera clase, en los estados también hay sus poderes estatales. O sea, hay su poder ejecutivo, su poder legislativo y su poder judicial. A nivel estatal podríamos mencionar que el poder ejecutivo recae en el gobernador del estado. El poder legislativo en el Congreso del Estado o en la legislatura del Estado, y el poder judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que vean, hay sus poderes a nivel federal, a nivel estatal. Las entidades de la Federación Mexicana son libres y soberanas, autónomas en su régimen interno, o sea, se pueden autogobernar en lo que se refiere a su régimen interno, pero no pueden separarse de lo que es el pacto federal, la federación, que son todos los estados. Tienen la facultad de gobernarse según sus propias leyes. Eso es su autonomía. Cuando dice los estados son libres y soberanos. Pero la soberanía y la libertad de que están hablando la Constitución se refiere a su facultad de gobernarse según sus propias leyes. Cuentan con una constitución local, una constitución propia, que no ha de contradecir los principios de la Constitución federal. Las facultades de sus poderes ejecutivos y legislativos se entienden como aquellos que son derechos de las entidades, como la titularidad del mando de la fuerza pública, o sea, la Policía Estatal y Guardia Nacional que esté adscrita, la dirección y regulación de sus propias políticas económicas, de desarrollo social y de seguridad pública, así como la administración de aquellos recursos que surjan de sus impuestos locales o ingresos propios. Los estados no pueden realizar alianzas con otros estados, ni con ninguna nación independiente, sin el permiso de la federación. Igualmente tienen prohibida la acuñación de moneda, gravar mercancía o tránsito de mexicanos y extranjeros, contraer deuda externa, legislar en materia fiscal para aquellos aspectos económicos que son exclusivos del gobierno federal
y poseer fuerzas armadas propias. La Constitución, su propio ejército. La organización política de cada Estado se basa en una separación de poderes, así como hemos hablado de la separación de poderes a nivel federal. El poder legislativo recae sobre un Congreso unicameral, porque no hay senadores a nivel local, es a nivel federal. El poder ejecutivo recae sobre un gobernador electo por sufragio universal, o sea, por el voto. Y el poder judicial recae sobre un tribunal superior de justicia. Dado que los estados tienen autonomía legal, cada uno tiene, además, como ya mencionamos, sus constituciones locales, tiene sus propios códigos civiles y penales, además de cuerpos de seguridad pública. No obstante, corresponde al Senado dirimir las diferencias de límites territoriales o declarar la separación de poderes en caso de alteración grave del orden, y a la Suprema Corte de Justicia resolver las controversias constitucionales entre las entidades, o estas con sus municipios, los poderes federales y los órganos autónomos. En el Senado de la República, las entidades federativas, hablamos de los estados de la Ciudad de México, son representados por 3 senadores, 2 electos por el voto directo, sufragio universal, con base al principio de mayoría relativa, y otro está asignado al partido que obtenga la primera minoría. Además, la federación conforma una circunscripción de la cual se eligen 32 senadores según el método de representación proporcional, con listas abiertas de partido, según sean sus partidos, de que se trate. Los diputados, por el contrario, no representan a los estados, sino a los ciudadanos. Los senadores representan a sus estados y los diputados a sus ciudadanos. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque ya avisaron el primer corte. Nos quedan 4 minutos. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Voy a hacer rápidamente 2 preguntitas. A ver, Claudia Camal. Claudia Camal. La señorita Claudia Camal, por favor. Pero creo que no. Manuel Hoy. Manuel Hoy. El joven Manuel Hoy, por favor. Bueno, Oscar Tobar. El joven Oscar Tobar. Ok, Oscar, una pregunta de cuántos legisladores se compone la Cámara Baja. Digo, si están prestando atención a la clase de hoy, pues ya habrán escuchado de... En primer lugar, cuando estoy preguntando la Cámara Baja, es identificar cuál de las 2 cámaras es la baja. Y de ahí saber ya cuántos legisladores, ya se los dije. A ver, Profe, Profe. 728. no. ¿Cuál es la Cámara Baja, Tania? La Cámara Baja Cámara Es la- Baja. es la Cámara de Diputados. Muy bien, Adriana. ¿Y cuántos diputados hay? 500. Muy bien. ¿Cómo están compuestos? Los 2 principios. 300, ¿por qué principio? De manera directa, son los que están electos Bueno, de manera directa. Así, mayoría relativa. ¿Y los otros 200? Están electos según el principio de representación proporcional. Muy bien, Adriana. Muchas gracias. Muchas felicidades. Efectivamente. Ahora vamos a hacerle la pregunta a este joven. No sé lo que dice. Dice Canul. ¿Tienes Canul?
que pasa aquí al frente de aquí de la clase, Canul. El joven Canul o la señorita Canul, no sé qué sea, digo, no está su nombre, nada más está su apellido. Andrea Ochoa. Sí, profe. Andrea, ¿cuántos senadores hay en la Cámara en total? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos senadores hay en total? Ya tu compañera. ¿Perdón? 128 senadores. 128 senadores. Muy bien. Y hay 3 principios ahí. En los diputados son 2, aquí son 3, para que se puedan integrar. No son los 128 que salen en la elección, no. Hay 3 principios. Al regreso de la clase, jóvenes, les vamos a presentar un video ilustrativo de lo que estamos viendo antes de entrar a ver algo de historia del poder legislativo. Ya viene el corte y nos volvemos a conectar para continuar la clase de hoy. Son 10 minutos para las 12 del día de hoy, martes 26 de octubre del 2020. Regresamos después del corte. Gracias. Profe. Ya viene el corte, sí. Y si no, ahorita no da tiempo, regresando. Ania, con todo gusto. Ok, nada más le iba a preguntar, ¿va a subir la clase grabada? Sí, siempre la subo. Ok, solo era eso, profe, gracias.